cuarta parte de propósito, esta serie que estamos hablando respecto a por qué estamos en la tierra, para qué Dios nos ha puesto en la tierra. Y hablábamos en la primera parte que el primer motivo por el cual fuimos creados es porque Dios nos creó para amarnos. Dios no nos creó porque estaba aburrido, Dios no nos creó porque hay como un relleno, una pieza del rompecabezas que hacía falta, no, sino que como lo leímos, creo que era en Hebreos 2:10, si mal no recuerdo, la semana pasada, donde dice que Él creó todo para compartirlo con su creación, o sea, con nosotros. Él lo creó, todo este mundo, para nosotros también poder disfrutar con Él. Entonces Dios creó este mundo, que es la plataforma en la cual tú y yo vivimos para experimentar el amor de Dios. Hablábamos también en esa primera parte que la vida terrenal es la preparación de la vida eterna que vamos a experimentar con Dios en el cielo. Después hablamos que cuando conoces ese amor, conectas con ese amor, eso despierta 5 propósitos, tus propósitos más importantes dentro de ti. Y es lo que vimos en la segunda parte, es cuando entendemos que o despierta en nosotros el propósito de vivir para agradar a Dios. Ya no vivimos para agradarnos a nosotros mismos, sino que ahora vivimos para agradar a Dios. Ya no nos desgastamos tratando de agradar a la gente, sino que vivimos enfocados en agradar a Dios. Y sabemos que cuando nosotros estamos enfocados en agradar a Dios, entonces aquella gente que vale la pena en nuestra vida, aquella gente que también está buscando agradar a Dios, será agradada con nuestra vida. Pero eso será el resultado de. Y el domingo anterior, que fue la tercera parte, hablamos de creados para la familia de Dios. Entonces Dios nos crea para amarnos. Cuando experimentamos ese amor, despierta en nosotros este propósito de agradarlo a Él, pero también de pertenecer a la familia de Dios. Jesús no dio su vida en la cruz para que tú conocieras nada más a Dios. Él dio su vida para que tú fueras adoptado como un hijo de Dios. Y vamos a ver esa palabra en el Nuevo Testamento múltiples veces usadas por Pablo, en que fuimos adoptados a través del sacrificio de Jesús. Y en nuestras reuniones de hogar estamos viendo un tema complementario y hablábamos de qué importante es esta familia de la fe. Si se oye Iván medio raro, soy yo, que traigo alergia como por 3 semanas. Hablábamos de cómo la familia de la fe compartimos nuestros triunfos. Me encantó esta parte de la reunión de hogar, porque decía, cuando tú caminas en la familia de la fe, tus victorias se multiplican. ¿Por qué? Porque lo que es una victoria para ti es una victoria también para tu hermano en la fe. Cuando tú tienes un éxito, también es un éxito para él. Él se alegra con los que se alegran. Esa es una de las características de alguien que está en la familia de Dios, es nos alegramos con los que se alegran y lloramos con los que lloran. Entonces, si nuestras victorias se multiplican, nuestras tristezas se dividen. Porque cuando estamos pasando por un tiempo de dificultad, ya no la cargas tú solo, ahora alguien la carga contigo. Está increíble eso en la familia de la fe. Tus victorias se multiplican, tus dificultades se dividen. Y el día de hoy vamos a estar hablando del tercer propósito, que es: fuimos creados para ser como Jesús. Si me puedes acompañar por favor en Romanos 8:29, y te animo a que tomes tus notas, de preferencia en cuaderno. Creo que tiene un efecto mucho mayor cuando nosotros escribimos, pero si no, en tu celular. Pero quiero animarte que tanto en tu reunión de hogar como en familia amistad tengas un cuaderno de notas para lo que Dios te está hablando. En Romanos 8:29, la traducción TLA dice: desde el principio. Y cuando dice desde el principio, estamos hablando desde la fundación del mundo. Dios ya sabía a quienes iba a elegir y ya había decidido que fueran semejantes a sus hijos. El título de esta conferencia es creados para ser como Jesús. Él ya había decidido, cierra Romanos 8:29, para que fueran semejantes a su Hijo, que es Jesús. Efesios 4:15 dice: más bien, al vivir la verdad con amor. ¿Qué verdad? La palabra de Dios. Al vivir la verdad con amor, es un punto importante, ¿verdad? Porque a veces queremos vivir la verdad con juicio,
Pero la verdad con juicio no sirve. La verdad con un dedo no sirve. Jesús dijo: ¿por qué juzgas a la espiga en el ojo de tu hermano cuando tú traes una viga ensartada, no? Pero cuando vivimos la verdad con amor, mira lo que pasa: creceremos y cada vez seremos más semejantes en todo a Cristo. Cuando tú y yo empezamos a vivir la verdad de Dios, buscando agradar la verdad de Dios, en esos mandamientos que Jesús resumió diciendo: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo, y comenzamos a vivir en esta verdad en amor, dice, entonces creceremos. ¿Estás estancado en tu vida? Es un momento bueno para preguntarte: ¿y yo estoy caminando en la verdad pero en amor con las personas que traen situaciones diferentes a las mías, pecados diferentes a los míos, batallas diferentes a las mías? Porque entonces cuando vivamos en esta verdad en amor, entonces creceremos y cada vez seremos más semejantes a Cristo. No podemos ser como Cristo, no podemos ser como Jesús si no estamos dispuestos a caminar en amor en cada una de las áreas de nuestra vida. Porque a todos se nos facilita caminar como Cristo en amor en ciertas áreas, pero a todos se nos dificulta vivir en amor en otras ciertas áreas o con otras ciertas personas, ¿verdad? Yo sé, hay personas difíciles de amar, pero aún con ellos tenemos que caminar en verdad con amor. Y quiero que veas que en este pasaje se trata de crecimiento. Ve esto: para ser como Jesús, una meta, debemos de entender que es algo en lo que yo crezco cada día. No pasa de la noche a la mañana. Por eso hay gente tan frustrada, porque dice: pues ¿de qué te ha servido la iglesia si no has cambiado? Peor estuviera si no se estuviera acercando a una familia de la fe y si no se estuviera acercando a Dios. Porque el cambio en nosotros no es algo que sucede de la noche a la mañana, sino es algo que ocurre en toda una vida. En una ocasión hablaba yo con mi hermano mayor, el cual es el primero, yo soy el último, y me dice: lo que hablaban de mi papá en el funeral, dice, no tiene nada que ver con el hombre que yo conocí. Y lo entiendo perfectamente, pero yo que viví los últimos años de mi papá con él, le puedo decir: sí, pero mi papá fue un hombre en constante cambio. Y aún hasta el último día de su vida fue un hombre que se estuvo esforzando, prosiguiendo a la meta que es Cristo Jesús. Y él fue cambiando áreas. Bueno, él no fue cambiando áreas en su vida, Dios fue cambiando áreas en su vida. Y el parecernos a Cristo no es un acto de magia, es un estilo de vida en el cual tú y yo vamos creciendo. A veces se nos van, metemos las cuatro, se nos van las cabras y todo. Sí, pero recordamos, en esta carrera, a lo que yo quiero aspirar, a lo que yo me quiero parecer, es parecerme a Cristo. Por eso es importante estar conectado en la familia de la fe, porque la familia de la fe se vuelve como un cerco que nos ayuda a crecer en el carácter de Cristo. Porque cuando nosotros queremos tener algo anticrístico en nuestra vida, algo que no va de acuerdo a lo que Dios dice, los hermanos y la familia de la fe nos ayudan a mantenernos dentro de ese camino. Y son aquellos que tienen la libertad y tienen la confianza para decirte: hey, yo creo, amigo, yo creo, hermano, yo creo, comadre, yo creo, primo, yo creo, como le digas, que esto no es correcto. Yo creo que debes de hacer esto. Y por eso es importante la familia de la fe, porque es donde nos ayudamos, es donde va a venir un consejo de acuerdo a la palabra que te va a decir: hey, yo creo que esto es lo que tienes que hacer. Y todos los que estamos aquí estamos en ese proceso de crecimiento. ¿De crecimiento hacia dónde? A llegar a ser como Jesús.
porque fuimos creados para ser como Jesús. Aquí la meta no es que te llegues a parecer a Emmanuel. Aquí la meta no es que te parezcas al capitán Carlos Elizalde. Aquí la meta no es que te parezcas al doctor Pardillo. Aquí la meta es que todos lleguemos a la medida del varón perfecto que es Cristo Jesús. Una cosa muy diferente es que te inspire la vida del señor Villa, que te inspire la vida de Alejandra, que te inspire la vida de Karina, pero ellas no son la medida a la que tú quieres llegar. Ese crecimiento se puede dar con simples esfuerzos humanos. Nuestra vida debe de ser una inspiración para aquellos que están empezando su caminar con Cristo. Y los que caminamos un buen rato con Cristo deberíamos de poder decir como Pablo: sean imitadores de mí. Pero ve lo que dice Pablo: así como yo soy imitador de Cristo. Pablo está diciendo: yo no soy la meta, Cristo es la meta. Y este mundo necesita más personas, no que se parezcan a Emmanuel, necesita más personas que se parezcan a Cristo, que saben caminar en amor, que saben caminar en compasión, en generosidad, que saben caminar en perdón y en gracia, y que pueden sentir compasión por la necesidad de las personas, lejos de sacar juicio de su boca hacia las personas. Fuimos creados, escúchame esto, fuimos creados para amar a la gente como Cristo los amó. No nos corresponde el juicio, no nos corresponde cambiar a las personas. Fuimos creados para amar como Jesús amó cuando estuvo en esta tierra. ¿Estás de acuerdo conmigo? Cristo es el centro, Cristo es la meta y Cristo es la medida perfecta. Por eso los primeros personas que siguieron a Jesús le llamaban cristianos. ¿Por qué? Porque actuaban como Cristo, se movían en compasión en su vida como Cristo lo hacía. Jesús no se hacía de la vista gorda, veía el hambre de las personas, veía la necesidad de las personas. Y tú y yo fuimos puestos en este tiempo, en esta ciudad, en esta familia, en tu trabajo, para que tú puedas ser como Cristo donde tú estás. Mi tercer propósito en la vida es llegar a ser como Cristo. Mi tercer propósito en la vida es ser más como Jesús. Hubo un tiempo que había unas pulseras que decían: ¿qué haría Jesús? Ese debe ser el filtro ante cada situación. ¿Qué haría Jesús? Romanos 8:28 dice: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Quienes conocemos el propósito de la elección de los discípulos de Jesús, sabemos que los discípulos no fueron transformados de la noche a la mañana. Sabemos que los discípulos, cuando fueron escogidos por Jesús, hubo un tiempo de preparación, hubo un proceso de transformación. No solamente cuando Jesús estuvo en la tierra, sino aún cuando Jesús se fue, los mismos discípulos se fueron transformando y fueron madurando y fueron creciendo en su carácter. Fue un proceso el cual ellos tuvieron que atravesar para llegar a ser como Cristo. Y en este camino en el que vamos nosotros esforzándonos en tratar de ser más como Jesús, a fin de cuentas para eso estamos aquí. Sí, queremos formar en la familia amistad familias sólidas, sanas, prósperas, pero el camino es Cristo. No llegas a la sanidad, no llegas a la prosperidad integral, no llegas a la solidez en tu vida si no es a través de Jesús. Pero ¿sabes qué? Debemos de entender que este es un proceso de toda la vida. Y Dios, como dice en Romanos 8:28, usa todas las cosas, no solamente las buenas cosas, también las malas cosas. Usa todo para que coopere, para que colabore, para que aporte a los propósitos que Él tiene para tu vida. Y yo quiero compartir contigo 3 herramientas para el carácter de Jesús. 3 herramientas que Dios usa en nuestra vida para desarrollar el carácter, porque el carácter no es algo con lo que nacemos. Nacemos con temperamento y muy constantemente confundimos temperamento con carácter. Pero el temperamento es una cosa muy diferente al carácter, y aún peor, muchas ocasiones creemos que alguien que tiene un temperamento desequilibrado o fuerte, pensamos que tiene un carácter fuerte, y no.
El carácter es algo que se forma y el carácter es comprobado a medida de que tú te puedes mantener estable internamente, independientemente de lo que esté sucediendo externamente. El carácter es la capacidad de mantenerte estable mentalmente, emocionalmente, físicamente y espiritualmente por dentro, independientemente de que todo se esté derrumbando externamente. Eso es el carácter. Y hay 3 herramientas en nuestra vida cotidiana que Dios usa para forjar nuestro carácter. Cuando Jesús iba a ir, le dijo a Pedro: Pedro, el enemigo me ha pedido zarandearte, pero yo le he pedido que tu fe no flaquee, que no falle, que no se mueva, que permanezca firme. Y lo primero que Dios usa, la primera herramienta que Dios usa para forjar en nuestro carácter es Dios usa los problemas para enseñarnos a confiar en Él. Los problemas, la adversidad, la dificultad tienen la capacidad de enseñarnos a confiar en Él. No todos aprovechamos los problemas para aprender a confiar en Dios. No todos siempre somos asertivos en poner nuestra confianza en Dios en medio de una dificultad, pero si nosotros podemos recordar cuando estemos pasando en dificultad o tribulación que esta es una oportunidad en la cual Dios quiere mostrarme una vez más que yo puedo confiar en Él, entonces no solamente podré tener mi paz y mi tranquilidad y mi confianza en Dios, sino que también Dios podrá empezar a desarrollar el carácter de Cristo en mí, porque así era Jesús. Jesús no se preocupaba por absolutamente nada, no se preocupaba por dónde iba a dormir, no se preocupaba por qué les iba a dar de comer a la gente, ni siquiera se preocupó por la muerte de Lázaro, sino que cuando llegó después de los días que tenía de muerto, dijo: Señor, yo te doy gracias porque tú siempre me escuchas, y esto lo hago para que la gente lo vea, que tú siempre me escuchas. Ese era el nivel de confianza de Jesús. Y cada problema y dificultad que estamos pasando tiene la capacidad, tiene la oportunidad. Quiere decir, tenemos 2 elecciones: o nos preocupamos o confiamos. Pero si nos preocupamos no resolvemos nada, pero si confiamos, Dios puede empezar a desarrollar el carácter de Jesús en nuestra vida. Romanos 5 del 3 al 4 dice: también nos gozamos de las aflicciones. Está difícil eso, ¿verdad? O sea, ¿quién dice: uta, qué buen problemón me acabo de meter? Nadie dice: uta, mira el estado de cuenta, qué chulada, pagar más de lo que gano. Nadie dice: ay, qué bendición, me tronó la llanta a las 2 de la tarde en Hermosillo. Nadie. Pero por alguna razón ilógica, la Biblia dice, Pablo dijo, no, de verdad que Pablo estaba loco, dice: pero también nos gozamos en las aflicciones. O sea, yo me gozo en las fiestas, en el bailongo, en la expogán. Yo me gozo en la comida, me sobreabunda el gozo. Pero dice: pero en las aflicciones también. Y esta es una característica de alguien que se ha desarrollado el carácter de Cristo. Dice: porque nos enseñan a tener paciencia. Los momentos fáciles no te enseñan a tener paciencia, son los momentos difíciles. Ayer, mira, fuimos a Costco. De hecho, recomendación: venden unas costillas de puerco en barbecue. No sé si las han visto, ya calientes. Ya me las habían platicado, pero nunca había tenido la dicha de encontrármelas. Y ayer fui, y de hecho estaba una señora parada enfrente de ellas, y yo decía: que no las agarre, porque eran las últimas. Y yo: que no las agarre, que no las agarre. Y me daba placa, o sea, darle el ganón así como que véngase, ¿no? Entonces yo estaba así por dentro de mi: Señor, que agarre bonles, que agarre bonles, que agarre bonles. Y cuando se hizo así la señora, de aquí soy, las agarré, las subí al carro. Y llegué a la casa y yo: niños, bajen el mandado. Yo bajé las costillas, ¿no? Luego las abrí, las partí y estaban medio frías ya. Y yo ya me las quería comer y ni modo, tuve que prender el horno, esperar tiempo. Y no nos gusta esperar. No, o sea, por eso la comida rápida es tan exitosa, porque no nos gusta esperar. Naturalmente todos detestamos la espera, pero las dificultades tienen la capacidad, ve la hermosura de Dios, que aún lo que parece malo, Dios tiene la capacidad de hacer brotar algo bueno. Dice: y la paciencia nos ayuda a superar
las pruebas. Aquellos que tenemos hijos, cuando hay un problema matemático que está bien fácil, pero tu hija dice, no sé, no puedo. No, y tu trabajo en ese momento es ayudarle a ser paciente, a guardar la tranquilidad y hacerle ver que ese problema es más fácil de lo que aparenta. Y cuando logramos traer la paciencia y la logramos reenfocar, ¿cómo me estoy proyectando en esta, verdad? La logramos reenfocar, entonces ella se da cuenta al rato que no era tan difícil. Y anda con una carota acá. ¿Ves, mi amor? ¿Ves que sí puedes? ¿Ves que si no te escandalizas, si no te desesperas y si no más bien tienes paciencia para ver el problema, te darás cuenta que sí tienes la capacidad de superar, como dice Romanos, la prueba? Dice, y así nuestra esperanza se fortalece. Es a través de las pruebas podemos estar gozosos, porque nuestros ojos no están en la prueba, sino estamos viendo el resultado de la prueba. Y ese es el tema. Dios nunca está viendo el problema. Para Dios el problema no es un problema. Dios siempre está viendo el resultado. Para Jesús, Lázaro no era el problema. Jesús estaba viendo para que la gente crea, para que la gente pueda ver que yo soy tu hijo, para que la gente pueda ver que tú nunca defraudas el que pone en ti su esperanza, para que la gente pueda ver que los milagros que hiciste en el desierto los puedes seguir haciendo en el presente y los seguirás haciendo en el futuro. Vamos, creo que eso merece un aplauso más fuerte. La única manera en la que podemos mantener el gozo en medio de la aflicción es teniendo nuestra confianza en Dios. Es la única manera. Y todos tenemos en algún área de nuestra vida la necesidad de depender de alguien superior a nosotros. Papás, yo sé que a veces no la creemos porque pagamos la casa, pagamos la luz, pagamos todo y proveemos todo. Pero aunque tu mujer te vea como Superman, o sea, tú y yo necesitamos a alguien en que podamos descansar y confiar. Y cuando tú y yo ponemos nuestra confianza en Dios, Dios empieza a desarrollar en nosotros el carácter de Cristo. La meta en la vida es el carácter. El carácter es uno de los elementos más importantes en el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Por eso Dios, antes de hacer al rey David, el gran rey David, primero lo procesó a través de la traición, del sufrimiento, de la soledad, del dolor, del rechazo. ¿Por qué? Porque lo difícil no era hacerlo rey, sino lo difícil era hacerlo un rey que permaneciera con el corazón correcto. Y la única manera en la que tú te vas a poder sostener, donde tus habilidades y aptitudes te pueden llevar, es cuando tienes el carácter necesario. Porque tus habilidades y tus aptitudes, tu gracia te abrirá puertas y te llevará a lugares altos, pero solamente el carácter te va a sostener en ellos. El gran Billy Graham dijo: cuando se pierde la riqueza, no se pierde nada. Salud. Cuando se pierde la salud, se pierde algo. Dice: pero cuando se pierde el carácter, todo está perdido. Cuando tenemos el carácter, puede tronar un negocio, puede tronar una situación de salud. No estamos exentos. Puede tronar una situación financiera, puede aún tronar una situación familiar, un matrimonio, aunque tú estés sumamente comprometido con Dios. El matrimonio es una cosa de dos, y puede tronar el matrimonio, pero si tú tienes el carácter, será un proceso doloroso, pero puedes tener la confianza de que prevalecerás a pesar del sufrimiento, y que Dios aún ese proceso doloroso lo usará a favor de tu vida. Marcos 14, 32 al 34 dice: este es cuando Jesús está atravesando uno de los momentos, o el momento más difícil de su vida en la tierra. Dice: llegaron a un lugar llamado el Getsemaní, y Jesús les dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo voy a orar. Se llevó consigo a Pedro, Jacobo y a Juan, y comenzó a sentir tristeza y angustia. Les dijo: tengo tanta angustia que siento que me muero. Quédense aquí
y vigilen. Jesús está atravesando, y me encanta que Jesús fue intencional en mostrar esto a sus discípulos. No lo ocultó. ¿Ves la importancia? Jesús mismo lo compartió con su comunidad de fe. Jesús compartió y les dijo: hey, estoy tan estresado. ¿Cuál fue la palabra que usó? Dice: tengo tanta angustia que me siento que muero. Ahora, no lo hizo con Facebook, no lo hizo con Instagram, no lo hizo con Twitter, lo hizo con su familia de la fe. Porque para eso sí nos pintamos solos, ¿verdad? Para darle lástima a todo mundo en redes sociales. Pero no, ¿de quién se acordaron? ¿Por qué se ríen? No, lo hizo. Te fijas que aún dentro de su círculo eligió un círculo más íntimo. No es con todos. No es con todo mundo que nomás te siguen, ni siquiera te siguen porque eres su amigo, nomás quieren ver qué andas haciendo, qué criticar. Yo no subo tristezas, no porque no las tenga, sino porque tengo un círculo muy íntimo, el que conoce mis tristezas, mis preocupaciones, mis angustias. Pero aún Jesús, siendo Dios, compartió con ese círculo íntimo sus angustias. Pero aún mejor, ve cómo respondió Jesús a sus problemas. Marcos 14:36 dice: al orar decía: Abba Padre, para ti todo es posible. O sea, Jesús ahí está diciendo: yo sé que tú podrías evitar la cruz. Ahora, Jesús no le está sacando al dolor de la cruz. Jesús está angustiado por el peso del pecado sobre él. Esto es bien importante. Jesús no está angustiado por la muerte, porque Jesús sabía a dónde iba. Jesús está angustiado porque el peso del pecado, de la historia, de la humanidad está por caer en él. Y esto representaría beber la copa de la ira de Dios para perdonarnos a todos nosotros. Dice: para ti todo es posible. Dice: no me hagas, por eso dice esto, no me hagas beber este trago amargo. ¿Cuál era el trago amargo? Era tener todo el pecado y que Dios tuviera que alejarse de él. Por eso dice: ¿por qué me has abandonado? Porque Dios tuvo que hacerse un lado para que el pecado, Dios no puede estar en contacto con el pecado, para que Jesús recibiera el pecado del mundo y cumpliera con la ley de Dios que dice: la paga del pecado es la muerte. Pero por cuanto Jesús tomó el sufrimiento del pecado y la muerte, dice que Dios lo levantó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre, siendo un fiel abogado por nosotros, justificando todos nuestros pecados. Dijo Jesús: pero no se haga mi voluntad, sino se haga lo que tú quieres. Jesús estaba teniendo comunión con Dios. Y yo te quiero animar: ten comunión con Dios. En tus angustias, ten comunión con Dios. Te decía ahorita, nuestra confianza es tan inestable. El viernes estaba en una llamada con un amigo, estamos en medio de una transacción y surgen cosas en medio de negociaciones, de gastos que no tienes esperados. Y surgió uno de esos y me inundó una angustia. Me inundó una angustia porque dije: voy a perder lo que ya he dado. Y estábamos hablando y todo, y le dije: ¿sabes qué, bro? Te voy a colgar, necesito orar esta situación y necesito hablarlo con mi esposa. Colgamos la llamada, tomo un tiempo para orar, después tomo un tiempo para hablar con Karina, después tomo un tiempo para hablar con él, lo hablo también con otra persona. A las 5 o 6 de la tarde, tema resuelto. Tenemos dos opciones: o nos preocupamos o confiamos y descansamos en Dios de que Él tiene el control absoluto de todo lo que estamos enfrentando. Pero si no tenemos una comunión y no tenemos una comunicación con Dios, ¿cómo? Necesitamos llevar y aún ir más allá. Lleva un devocional diario, lleva un plan de lectura, lleva un diario de lo que Dios te va hablando. Escribe lo que Dios está hablando, escribe lo que Dios te está mostrando en su palabra. Mira lo que dice en Números 33:2. Dice: por orden del Señor, Moisés guardó un registro escrito del avance. Moisés iba registrando absolutamente todo lo que iba pasando, todo lo que Dios le iba diciendo.
Y nosotros debemos de tener también ese buen hábito de ir escribiendo. A veces a mí me sorprende cuando de repente Facebook me recuerda alguna frase que alguna vez sufrí y digo, qué sabio ese Manuel. A este Manuel le anda haciendo falta esa sabiduría ahorita. Es bueno que escribamos cuando vuelves a abrir tus libros y dices, wow, lo que Dios me estaba hablando cuando tenía 13 años, cuando tenía 30 años, cuando tenía 40 años. Y ver lo que Dios me estaba hablando cuando estaba atravesando esta situación. En los problemas necesitamos tener una constante comunicación con Dios. Y el momento para empezar no es en los problemas. El momento para empezar es hoy. Como dijo Vicente Fox, hoy, ¿ya? Ahora que andamos en campañas. Dice, ¿y qué otra? Recordar la recompensa dentro de los problemas. Recordemos cuál es nuestra recompensa. 2 Corintios 4:17 dice, lo que sufrimos en esta vida es cosa ligera, que pronto pasa, pero nos trae como resultado una gloria eterna y mucho más grande y abundante. Entonces nosotros aquí, Pablo está recomendando, en medio de los problemas, en medio de la aflicción, recuerda cuál es tu verdadera recompensa. La verdadera recompensa no es solucionar el problema de la tierra. Nuestra verdadera recompensa nos está esperando en la eternidad. Dios quiere resolver problemas en la tierra, sí. Quiere que puedas ver que puedes confiar en Él, sí. Pero recuerda que tu mayor recompensa no está en esta tierra. Tu mejor vida no está en esta tierra. Tu mejor vida está en la eternidad. Y así como fuiste preparado en el vientre de tu madre para la vida en esta tierra solamente te está preparando para tu vida en la eternidad. Con esto cierro. Número 2, Dios usa, ya vimos la primera, Dios usa los problemas para enseñarnos a confiar en Él. Dios ha usado mis peores temporadas para aumentar mi nivel de confianza. No cambiaría ningún momento de problemas, de dolor en mi vida por un momento catafixiarlo, por un momento bueno, no, porque ahora veo en retrospectiva y digo, qué fuerte me hizo eso. Cuánto aumentó mi fe, cuánto aumentó mi confianza, cuánto conocí a Dios en eso. Número 2, Dios usa las tentaciones para enseñarnos a obedecer. Obediencia es parte del carácter de Jesús. Jesús no solamente confió en Dios en medio de los problemas y la dificultad, Dios también enseñó su carácter en la obediencia que Él tenía con Dios. Él decía, yo hago lo que veo de mi Padre. Él aún en el momento más difícil que leíamos ahorita, Él dijo, Señor, pero no sea mi voluntad, sino que sea tu voluntad, que sea lo que tú quieres. Estoy dispuesto a obedecerte, hacerlo aunque sea difícil, hacerlo aunque me cueste. Señor, yo estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario, aún cuando la carne en la que Cristo estaba viviendo. Es importante que sepamos esto, Jesús se hizo carne para, no quiero decir como para conocer lo que vivimos, porque Él sabe lo que vivimos, pero para empatizar con nosotros. Y Él no tuvo una carne diferente a la tuya. Y no hablo de la carne esta, hablo de la carne del ser humano. Y Jesús, aún en su carne, en estas emociones que tienes tú, Él también las tenía. Por eso decía, Señor, si podemos evitar esto. Su espíritu quería ir, pero su carne decía, ¿y no habrá otra manera? ¿No habrá otra forma en que podamos hacer esto? O sea, mejor firmamos un contratito ahí nomás. Pero Jesús aún en su carne, cuando quería evitar el dolor, dijo, Señor, pero no sea mi voluntad, sino que sea tu voluntad. Dios usa las tentaciones aún para enseñarnos a obedecer, así como Jesús en medio de las tentaciones. Dice que cuando Jesús iba a empezar su ministerio, dice, y el Espíritu de Dios lo llevó al desierto. Y ve lo que dice, para ser tentado. ¿Cuántos de nosotros, si Dios nos dijera, verás, te quiero llevar a otra ciudad para que seas tentado? No, Señor, pues no me quieras tanto. Verás, te quiero llevar a otro trabajo, te quiero poner una oportunidad para que seas tentado. Pero dice,
Jesús sabía lo que estaba siendo llevado al desierto y estaba siendo llevado para ser tentado. Mateo 4:1 dice: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Mateo 4:11 dice que Jesús respondió de esta manera: vete de aquí, Satanás. Las escrituras dicen: solo al Señor adorarás y solamente a Él obedecerás. Jesús estaba altamente comprometido a obedecer a Dios. Jesús estaba altamente comprometido a obedecer a Dios. Ve cómo Jesús reaccionó. Ve cómo Jesús actuó. No dijo: yo decreto, yo pienso, yo siento. Dijo: escrito está. Jesús dijo: aquel que me ama es el que obedece mis mandamientos. Y cada tentación, por eso Jesús dijo: no nos dejes caer en tentación. No dijo: no nos pongas en tentación. Porque la tentación, así como el problema tiene la capacidad de enseñarte a confiar, la tentación tiene la capacidad de enseñarte a obedecer. Y las tentaciones que estás teniendo día a día son la oportunidad para enseñarte a obedecer. Pero Dios no solamente quiere enseñarte a obedecer, sino que te ha dado la capacidad de obedecer. Él te dio un espíritu de dominio propio. Cuando los bautizos se hacen, es por eso. Somos sumergidos nuestra carne y somos levantados en una nueva vida, ahora guiada por el Espíritu. Es simbólico, el agua no tiene nada, es H2O con un chorro de minerales como la que sale en tu casa. Es el símbolo, es lo que representa de lo que está pasando dentro de nosotros, diciendo: Señor, yo ya no quiero vivir en mi carne, sino que muero a ella y me levanto ahora en un espíritu que me da el poder, que me da el amor para caminar como Cristo y el dominio propio para vivir una vida en obediencia, en la muestra de mi amor por ti. ¿Qué tenemos que hacer entonces en la tentación? Número 1, tenemos que enfocarnos en los pensamientos correctos. Cuando la tentación viene, trae a tu mente los pensamientos correctos. Filipenses 4:8 dice: en fin, hermanos, piensen en todo lo verdadero, todo lo noble, todo lo correcto, todo lo puro, todo lo hermoso y admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en esto. Mira, hablando de la tentación que siempre llega por la mente primero, ¿te has dado cuenta? La tentación siempre viene a la mente. Por eso es tentación, los pensamientos. Aunque lo veas, la señal viene a tu mente. Aunque lo toques, la señal de tentación viene a tu mente. Dice: pero mantengan ocupada su mente en todos estos pensamientos. Y yo sé cómo son los pensamientos. Los pensamientos no piden permiso. Quítate que ahí te voy, ¿no? Pero en ese momento de distracciones, mantén tus pensamientos enfocados. Pasa algo, mantén tus pensamientos enfocados. Viene el pensamiento de depresión, mantén tus pensamientos enfocados. Viene el pensamiento de tristeza, mantén tus pensamientos, todo lo bueno, todo lo noble, todo lo recto, todo lo verdadero. Viene un pensamiento de inmoralidad sexual, piensa en todo lo recto, todo lo noble, todo lo verdadero. Viene un pensamiento de tranza, viene un pensamiento, reenfocar. Es un ejercicio, reenfocar. Un libro, no recuerdo cuál es el nombre, pero este libro decía algo así como cuando rebotas la pelota, ¿no? Y la importancia de que la pelota vuelva otra vez a la mano. Y había un ejercicio donde decía, es para hombres el libro, decía, y si tú ves una mujer, decía, tienes que tener el efecto de rebotar tu vista. La ves, rebota tu vista. Ya vienes que viene acá caminando, rebota la vista para el otro lado. Y así en diferentes aspectos de nuestra vida necesitamos mantenernos enfocados en nuestra mente, en nuestros pensamientos. ¿Cómo más podemos enfrentar la tentación? Ya estamos pensando en todo lo verdadero, en todo lo justo, en todo lo noble. ¿Qué tal un amigo
¿Qué tal un amigo en quien te puedes apoyar? ¿Qué tal un amigo con aquel que puedes compartir con lo que estás teniendo una tentación? A lo mejor está viendo una tentación de infidelidad. ¿Qué tal un buen amigo al que puedas ir y que no te va a juzgar, pero que tampoco te va a dejar, y que va a ayudarte, y que va a caminar contigo, y que te va a estar pidiendo cuentas? Hey, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer esto? ¿Cómo vamos a trabajar esto? ¿Cómo te ayudo con esto? ¿Qué tal un amigo? Dice Eclesiastés que mejor son dos que uno, porque si pelean juntos y se ponen espada con espada, y no solamente espalda con espalda, no solamente pelean espalda con espalda, dice, sino que vencen. Y dice, y si uno tiene frío, ¿cómo hace para entrar en calor? Pero si son dos, pueden darse calor mutuamente. Hay mucha gente que quiere seguir a Cristo sin la iglesia, y hablábamos de eso el domingo pasado. Es necesaria, es parte de la forma en la que Dios trabaja. Él creó esta familia para animarnos, para apoyarnos, para protegernos, para levantarnos y aún para disciplinarnos en amor. Por eso yo te animo. Pertenece a una familia en casa, pertenece a una reunión de hogar, porque vas a conectar con la gente que está buscando lo mismo que tú. Vamos, ¿quieres seguir desarrollándote y creciendo en el carácter de Cristo? ¿Quieres ver más de la vida abundante que Dios tiene preparada para ti? Necesitas más el carácter de Cristo, y por eso necesitas una comunidad en la que te puedas apoyar, que te pueda ayudar. La gran mayoría de las mamás que tienen un problema con sus hijos, lo primero que les digo es: necesitamos cambiar el círculo en el que anda. Es que así no era mi hijo. No era, pero lo hicieron. Dime con quién andas y te diré quién eres. Pero cuando nosotros cambiamos nuestros ambientes, cuando nosotros cambiamos nuestros círculos, comenzamos a cambiar nuestras actitudes. Entonces, número uno, para desarrollar el carácter de Cristo en nosotros, es: los problemas nos enseñan a confiar en Él. Las tentaciones nos enseñan a obedecer. Y este tercero es el mejor de todos, y con esto cierro. Dice: Dios usa las ofensas para enseñarnos a perdonar. No podemos hablar del carácter de Cristo sin hablar de perdonar. Todos pensamos con el carácter de Cristo: milagros, panes multiplicados, peces, ciegos viendo, cojos caminando, ¿verdad? Pero ¿quieres una característica primaria del carácter de Cristo? Es aquel que sabe perdonar las ofensas. Ese es un sello escandaloso de un verdadero seguidor de Cristo. Y sé que automáticamente ahorita estás diciendo: también que íbamos. Porque obedecer a Dios, que es justo, que es bueno, que me recompensará, pues qué chilo, ¿verdad? Confiar en Dios en medio de los problemas, pues a quién no le gusta tener una esperanza de que todo este caos se va a arreglar. Pero perdonar a los que te han ofendido, perdonar a los que te han traicionaron tu confianza, perdonar a los que te han robado, perdonar a los que abusaron de ti, perdonar a los que te abandonaron, perdonar a los que te criticaron, perdonar a los que planearon una trampa para tu vida. Ese es un verdadero reto que solamente el carácter de Cristo puede soportar. Y esta no es un área que podemos evitar. Dios usa. Dios no planea las ofensas. Dios no planea las heridas. Dios no planea los abusos, las traiciones. Dios no las planeó. Ese no es el carácter de Cristo. Ese no es el corazón de Dios. Pero dice que las usa para enseñarnos a perdonar y entonces desarrollar en nosotros el carácter de Cristo. El perdón es una de las cosas más difíciles para el ser humano, y se requiere carácter para perdonar. Muchos aparentamos carácter hasta que sale el nombre de esa persona que nos hirió. Está súper bien, súper espiritual, súper amigo, súper ameno, hasta que alguien saque el nombre de la persona que tú sabes que sí te criticó. Mientras que aquellos que te han lastimado tengan la capacidad de influir
en tu estado mental, emocional y espiritual, significa que sigue haciendo falta el carácter de Cristo en tu vida. Y no importa lo que digas, no te mereces no perdonar, porque la persona más afectada al no perdonar no es quien te hirió, es tu corazón. Tú y yo somos las personas más afectadas. Y sé que lo que pasaste es muy difícil, es muy doloroso, y podríamos decir que es hasta imperdonable. Pero no le agregues a esa herida el rencor y la falta de perdón. No agravies la situación. Más bien trae el perdón. El perdón no es la amnesia. Contrario al dicho común de perdonar es olvidar. No, amigo, yo no te estoy diciendo que lo olvides. No tienes amnesia. Yo no te digo que hagas como que nada pasó. Yo te estoy diciendo que perdonar es la capacidad de ver la herida, tocar la herida y ya no sentir dolor. No olvido que esa persona hizo algo que me hirió, pero ya puedo hablar el tema, puedo tocar el tema y ya no pasa nada. Está la herida, está el recordatorio, pero ya no duele. Mi esposa se quemó hace unos meses con un comal. Ya se te hizo marca. No, hombre, no podía tocar cuando recién se quemó. Si nomás te quiero dar tantito amor. Pero ya ahorita quedó la marca, pero ya no hay dolor. Ahí está, es un recordatorio que un día se quemó, pero ya no hay dolor. Y eso es lo que quiere traer Dios a tu vida. Pero el perdón no es algo que Dios hace por ti, es algo que tú decides hacer. Mira Mateo 27, del 39 al 44, dice: y la gente que pasaba por allí gritaba insultos y movía la cabeza en forma burlona. Jesús está siendo crucificado, está desnudo, deforme, y la gente cruzaba frente a él y le gritaban insultos porque creyeron que iba a ser un libertador político, pero no fue un libertador político. Porque creyeron que se iba a bajar de la cruz, pero él decidió no bajar de la cruz. Y le decían: pero mírate ahora, dijiste que ibas a destruir el templo y reconstruirlo en 3 días. Muy bien, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. Verso 41, los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos se burlaron de él. O sea, todo mundo se burló de él. Salvó a otros, se mofaban, pero no puede salvarse a sí mismo. Con que es el Rey de Israel, ¿no? Que baje de la cruz ahora mismo y creeremos en él. Confió en Dios, entonces que Dios lo rescate ahora si lo quiere. Y todo el mundo estaba opinando respecto a la situación de Jesús. Si sacó a Lázaro, que se baje él mismo de la cruz. Si sanó las heridas de otro, que sane sus propias heridas. Si es todo lo que dijo ser. Y ahí, cuando la única razón por la cual Jesús estaba en la cruz era por ellos mismos y por nosotros, y aun cuando estos ingratos estaban burlando de Jesús, ve la reacción de Jesús. Y Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es el carácter de Cristo. Alguien que está escuchando todavía, alguien que está viendo, pero no se tarda en perdonar. Y sé que esto es anticultural en este mundo, pero eso es lo natural en el reino de los cielos. Pasar por alto la ofensa. No te digo que te expongas a que te... No, pues tampoco. Pero no permitas que las ofensas, que lo que dicen, que lo que hacen perjudique tu corazón. Porque enfermedades vienen por falta de perdón. Cánceres nacen por la raíz del rencor. Y cada ofensa que tú
experimentas cada día, y sé que hay unas ligeras y hay unas profundas, es la oportunidad de desarrollar el carácter de Cristo al perdonar a las personas. Dos cosas que debemos de mantener en mente cuando estamos en esta oportunidad de perdonar en las ofensas. Recuerda que Dios también te ha perdonado a ti. Recuerda que tú eres ese que está mofándose en la cara de Jesús, que tú eres ese mismo por el cual Jesús está colgado en la cruz, y Él estaba perdonándote en medio de su crucifixión. Es lo que dice el Padre nuestro: perdónanos así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Recuerda que Jesús te perdonó aún una agresión mucho más grande, mucho más trascendente. Efesios 4:32 dice: perdónense unos a otros tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Y número 2, recuerda que Dios tiene el control. Cuando esté pasando una ofensa, cuando alguien te ha hecho una trampa, recuerda que Dios sigue teniendo el control. En medio del dolor, Dios sigue teniendo el control. En medio de la traición, Dios sigue teniendo el control. Me encanta esta historia de José. En Génesis 50:20 llegan los hermanos de José. José había sido traicionado por su propia familia, lo habían vendido, y los hermanos le dijeron a su papá que estaba muerto. José llega a Egipto y comienza como un esclavo, y a la vuelta de los años José termina como el gobernador de Egipto. Viene una gran hambruna, y los hermanos que vivían a las afueras de Egipto fueron a Egipto a pedir ayuda, porque Egipto era el único lugar el cual tenía alimento en esta temporada de sequía. Y cuando van a pedir alimento, José los ve. Y José tuvo una lucha en ese momento en la que está peleando entre darles ojo por ojo, diente por diente, o extenderles perdón. Y mira lo que eligió José: ustedes se propusieron hacerme mal. No está diciendo: no, fue un accidente, no pasó nada, yo sé que no tenías intención. No, dijo: sí me quisieron hacer mal, sí me vendieron, sí me traicionaron, sí le mintieron a mi papá, sí arruinaron mi adolescencia. Pero Dios dispuso todo para bien. Recuerda quién tiene el control. Dice: Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Y quiero decirte que aun cuando la gente te hizo mal, su maldad no tiene mayor alcance sobre tu vida que su bondad. Aun cuando la gente, su maldad influyó sobre tu vida, no tiene mayor influencia que la bondad de Dios sobre tu vida. Recuerda que Dios sigue en absoluto control, y Él hace que todas las cosas obren para bien para aquellos que aman a Dios, de acuerdo a su propósito. José dijo: no, es que no se trataba de eso. Dios permitió eso y lo usó a mi favor para salvar el día de hoy la vida de muchos, incluyendo la de quienes me traicionaron. Él estaba recordando: Dios tiene absoluto control de todo. Vamos, ponte de pie, ya terminé. Filipenses 2:5 dice: tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. ¿Sabes qué he visto yo? Cuando Karina y yo recién nos casamos, teníamos formas muy diferentes de pensar. Y la neta, había ciertos comentarios que ella hacía y pensamientos que ella hacía que me caían regordos, porque yo pensaba de otra manera totalmente diferente. Yo pensaba como Moreno Valencia y ella pensaba como Elizalde Huitrón. Y venimos de contextos diferentes, casas diferentes, familias diferentes. O sea, esto no es algo que se construyó en la familia Elizalde Huitrón, es algo que se construyó en toda la familia Elizalde, en toda la familia Narváez, en toda la familia Huitrón, en toda la familia Hamilton. Y luego por mí, toda la familia Moreno, toda la familia Velasco, toda la familia Valencia, toda la familia Valenzuela. Imagínate ahora todas estas mezclas y todos estos ADNs en una sola casa. Y me acuerdo que esa es la parte difícil cuando te casas, es que ya viviendo juntos
No, es que los frijoles se hacen con manteca inca. No, no se hacen con manteca inca, se hacen. Es que mi papá le echaba el aceite que sobraba del chorizo y lo del tocino y lo. No, pues es que eso, es que con mi papá comíamos súper saludable y que no, y que no sé qué. Imagínate, era una lucha. Pero ¿sabes qué he visto yo con el paso de los tiempos? Que ya ni somos Moreno Valencia, Elizalde Huitrón, sino que ahora somos Moreno Elizalde. Se ha formado nuestro propio ADN, no porque nuestras familias estaban mal, sino en nuestra convivencia se fue creando un nuevo ADN, se fue generando una nueva familia. Y es tan curioso que ahora voy a reuniones familiares y de repente veo que hay ciertas cosas que yo ya no pienso igual. Y vamos a reuniones familiares de este lado y hay cosas que ella ya no piensa igual. Y es natural, ¿ok? Esto es natural. ¿Por qué? Porque ha sido nuestra constante convivencia y comunicación, que fuimos creando nuestra propia cultura, nuestro propio ADN. Y eso es lo que pasa cuando tú y yo empezamos a convivir con Jesús. Traíamos un ADN salvaje, traíamos un ADN corrompido, traíamos un ADN egocéntrico, pero empezamos a convivir con Jesús y Jesús empieza a traer compasión, empieza a traer perdón, empieza a traer amor, empieza a traer generosidad. Y a medida, es un proceso, acuérdate, decíamos al principio, a medida que empezamos a compartir con Jesús, decimos: oye, yo me acuerdo que yo no daba ni las gracias daba, y ahora ya ando invitando cafés, ya ando invitando. ¿Por qué estoy ayudando a esta persona? ¿Por qué? Porque entre más convives con Cristo, más influencia tiene Cristo sobre ti. Por eso Pablo decía: menos de mí y más de ti. Y entre más probaba de Cristo, decía: menos de mí y más de ti. Y la única manera en la que podemos tener la misma manera en la que Jesús pensaba es conociendo cómo Jesús pensaba y pasando tiempo en los pensamientos de Dios. Y todo lo que hacemos tiene la finalidad de que tú puedas crecer en el carácter de Cristo. Queremos que tengas una familia sólida, sana, próspera, pero todo eso es el resultado de buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido en tu vida. Vamos, cierra tus ojos. Padre, te damos gracias. Qué importante entender que dentro de nuestros propósitos debe de ser un propósito ser más como tú, Jesús. Jesús compasivo, un Jesús amoroso, un Jesús que amaba la verdad y obedecía la verdad. Un Jesús comprometido 100% con la voluntad de su papá. Señor, hoy traigo nuevamente mi vida. Y yo te doy gracias por las personas que tú has puesto a mi alrededor, que de alguna manera me han inspirado. Personas que han impactado mi vida. Y gracias porque tú las has usado para inspirarme. Señor, pero te digo que aún más que desear parecerme a ellos, quiero parecerme a ti. Quiero ser como tú. Quiero amar como tú amas. Quiero poder caminar como tú caminas. A veces mis impulsos, mi mismo egoísmo me gana. Mi egocentrismo, Señor, es tan fácil desviarme. Señor, ayúdame a caminar en amor, ayúdame a caminar en verdad, ayúdame, Señor, aún esto, a perdonar a aquellos que me hirieron y me traicionaron. De verdad, Señor, no sé cuántas veces he hecho esta oración de que me ayudes a perdonar. Y hay personas que están recordando ahorita nombres de personas que los han traicionado profundamente. Y el perdón empieza por la confesión. El perdón empieza por decirlo y decir: perdono. Yo no te quiero exhibir, pero creo que es importante que en tu lugar y en tu misma privacidad puedas decir: yo perdono. Yo perdono a mi papá, quizás. Yo perdono a ese tío, familiar, primo que abusó de mí. Yo perdono a ese amigo que me traicionó. Yo perdono a ese socio que me traicionó.
que me robó. Yo perdono a esa persona que me hirió. Yo lo perdono, porque yo quiero parecerme a ti, Jesús. Yo no quiero que mi corazón esté perdiendo espacio con rencores, con heridas, sino quiero, Señor, que tú puedas restaurar este corazón a la semejanza de tu corazón. En el nombre precioso de Jesús, yo decido perdonar, Señor. Yo decido soltar. Yo decido, he sufrido mucho con esta herida, pero no más. No voy a dejar que algo que sucedió hace tanto tiempo siga afectando mi presente y me siga privando del futuro que tú tienes para mi vida. Hoy perdono, hoy suelto, Señor. Y hoy decido enfrentar esa herida, ese pasado, Señor, para seguir caminando a lo que tú tienes para mí, recordando que las heridas del pasado no tienen el control de mi vida. Tú tienes en absoluto control mi vida. En el nombre precioso de Jesús, amén. Bien, familia, que tengan excelente domingo.